Vas conduciendo y de repente el tablero se queda negro. Ni velocímetro, ni cuenta revoluciones, ni pantalla, ni testigos. El coche sigue andando. El motor suena normal. Incluso los faros funcionan. Pero tú te quedas sin la única parte del coche que te dice si algo va mal antes de que sea tarde. Y ahí aparece la duda que desespera. Si el coche arranca y se mueve, ¿cómo es posible que el cuadro esté muerto? Cuando alguien busca no funciona el cuadro de instrumentos en Dacia Sandero, casi siempre está en ese punto exacto. No quiere teorías. Él quiere un camino claro para saber si es una tontería de fusible o un problema serio de alimentación, masas o comunicación entre módulos. Lo primero es ponerle nombre al síntoma, porque no funciona. Puede significar cosas muy distintas. Hay casos de apagón total. No se enciende nada, ni iluminación, ni agujas, ni pantalla. Hay fallos parciales. Se encienden testigos, pero no se mueven agujas. O hay iluminación, pero la pantalla está muerta. O al revés. Y están los más traicioneros. Reinicios al arrancar, parpadeos, agujas que hacen cosas raras, o el cuadro que muere solo cuando pasas un bache o cuando llueve. Ese matiz cambia por completo el diagnóstico. Antes de tocar nada, una advertencia práctica. Conducir con el cuadro apagado no es solo incómodo. Te quedas sin referencia de velocidad, sin avisos de temperatura, sin testigos de carga, aceite o freno y sin señales tempranas de sobrecalentamiento. Si además notas pérdida de potencia, tirones, olor a quemado, humo o el coche empieza a fallar de verdad, ahí no se prueba a ver. Si vuelve, se para en un lugar seguro. Si el coche va fino pero el tablero está muerto, todavía puedes hacer comprobaciones básicas con calma, pero con cabeza. Ahora sí, cuando no funciona el cuadro de instrumentos en Dacia Sandero, el error típico es saltar directo a «se ha roto el cuadro» y buscar uno de desguace. Y a veces sí, pero muchas veces no. El mismo síntoma puede venir de algo tan simple como un fusible o un borne flojo, o de algo más invisible como una caída de tensión al arrancar, una masa sulfatada, humedad en un conector o un problema de comunicación entre módulos. La clave es ir de lo más fácil y probable a lo más complejo, sin cambiar piezas a ciegas. Empieza por lo que más engaña, la batería y sus conexiones. Mucha gente piensa, si arranca la batería está bien. No necesariamente. El cuadro es muy sensible a caídas de tensión y a picos. Puedes tener un motor que arranca, pero una tensión que cae tanto durante el arranque que el cuadro se reinicia, se queda colgado o entra en un estado raro. Mira los bornes. Que estén apretados, limpios, sin sulfato blanco o verdoso. Un borne ligeramente flojo puede darte fallos intermitentes que parecen electrónicos. Si tienes acceso a un multímetro, mejor. Pero incluso sin él puedes detectar señales. Arranque más lento de lo normal. Luces que bajan. Mucho al dar contacto. O el reloj que se resetea. Con multímetro, la lectura te orienta sin necesidad de números mágicos exactos. En reposo, una batería sana suele estar alrededor de los 12 voltios y algo. Si está muy baja, ya tienes una pista. Durante el arranque, lo importante es que no se desplome demasiado. Y con el motor en marcha, el alternador debería elevar la tensión de carga de forma estable. Si ves valores erráticos, o la tensión sube y baja, o no sube nada, el cuadro puede ser una víctima más de un sistema eléctrico inestable. Y aquí viene un matiz. Un alternador que carga mal no siempre se nota al principio en la conducción, pero sí en electrónica sensible. Si la batería y los bornes están bien, el siguiente escalón son los fusibles. Y aquí hay otra trampa. No basta con mirarlos por encima. Un fusible puede parecer entero y estar mal en el contacto, o puede haber un problema en la caja de fusibles. Lo ideal es comprobarlos con una lámpara de pruebas o con el multímetro, porque así verificas que llega alimentación a ambos lados. ¿Qué fusibles? Los relacionados con el cuadro, con la alimentación bajo contacto y con la unidad de carrocería o módulo que gestiona funciones interiores. No hace falta que memorices referencias exactas de cada año, porque cambian según versión, pero el método es el mismo. Localizar en Min Settimware la tapa o manual los fusibles de instrumentación, tablero, accesorios, interior, EQ, UC, PCM y comprobarlos de verdad. Si encuentras un fusible fundido, no lo des por resuelto sin más. Cambiarlo y que vuelva a fundirse es una señal de corto o consumo anómalo. Si lo cambias y aguanta, perfecto, pero observa. ¿Se funde al dar contacto? ¿Al arrancar? ¿Al encender luces? Ese cuándo te dice por dónde va el problema. Y si no se funde pero el cuadro sigue muerto, seguimos. Otro punto que causa fallos fantasma, las masas. La masa es el retorno eléctrico.
Y cuando está floja, oxidada o sucia, el coche se vuelve paranormal. Cosas que se apagan, reinicios, testigos aleatorios. En un sendero, como en muchos coches, hay puntos de masa en el vano motor y en la carrocería. No necesitas desmontar medio coche. Busca cables negros o trenzados que van a la carrocería, tornillos con varios cables, y revisa que estén firmes y sin corrosión. Si ves óxido, humedad o sulfato, limpiar y asegurar ese punto puede devolver la vida al cuadro. Y sí, una masa mala puede dejar el cuadro completamente negro aunque el motor funcione. Hasta aquí, lo básico sin meterse en electrónica. Pero hay un detalle que mucha gente pasa por alto. El regulador de brillo o dimmer. En algunos coches, si el brillo está al mínimo o hay un fallo en la iluminación del cuadro, puedes pensar que está muerto cuando en realidad la información está, pero no la ves. Esto suele aplicar más a no veo la iluminación que a no se mueve nada, pero merece un minuto. Prueba a ajustar el brillo. Enciende luces. Observa si hay algún reflejo en la pantalla. Si de noche no ves nada, pero de día intuyes algo, el problema puede ser de iluminación, no de alimentación total. Si el fallo es intermitente, apunta el patrón. Si ocurre al pasar baches, sospecha de conectores flojos. Si ocurre con lluvia o después de lavar el coche, sospecha de humedad. Si ocurre justo al arrancar y luego vuelve, sospecha de caída de tensión. Si ocurre al encender consumidores como luneta térmica o ventilador, sospecha de alternador, masa o conexiones. Llegados aquí, hay una prueba que muchos hacen y que conviene tratar con respeto. Desconectar la batería para resetear. A veces funciona porque algunos módulos se quedan colgados, pero no es un truco mágico y tiene riesgos. Puedes perder ajustes, generar códigos, y si desconectas con consumidores activos o con el coche en un estado raro, puedes provocar más problemas. Si decides hacerlo, hazlo con el coche apagado, llave fuera, espera un rato para que los módulos entren en reposo, y al reconectar, asegúrate de un buen contacto. Si tras reconectar el cuadro vuelve, no significa que ya está. Significa que hay un fallo subyacente que lo hizo colgarse. Úsalo como pista, no como solución definitiva. Ahora pasamos al nivel intermedio. El conector del cuadro. No hace falta desmontar todo el salpicadero para entender la lógica. El cuadro necesita como mínimo alimentación y masa. Y además, en muchos casos, necesita comunicación con otros módulos para mostrar velocidad, revoluciones, avisos, etc. Si el cuadro no recibe alimentación, estará muerto total. Si recibe alimentación pero no recibe datos, puede encenderse pero mostrar cosas raras o quedarse sin agujas. Por eso es tan importante diferenciar apagón total de funciona a medias. Si tienes acceso al conector del cuadro sin liarte a desmontar medio coche, revisa lo obvio. Que esté bien asentado, que no haya pines doblados, que no haya señales de humedad, verdín o corrosión. La humedad es enemiga silenciosa. Entra por una filtración, condensa y con el tiempo crea resistencia en contactos. Un conector con verdín puede dar fallos intermitentes durante semanas antes de morir del todo. Si ves humedad, no basta con secar por encima. Hay que limpiar contactos con producto adecuado y corregir la causa de la entrada de agua, porque si no vuelve. Si puedes medir, la idea es simple. Comprobar que llega un positivo permanente o bajo contacto donde debe, y que la masa es buena. No necesitas saber el pin exacto de memoria para entender el criterio. Si no hay alimentación, el cuadro no puede encender. Si hay alimentación estable y masa buena, pero el cuadro sigue muerto, la sospecha se mueve hacia el propio cuadro o hacia la comunicación. Y aquí aparece el gran ¿por qué es más complicado de lo que parece? La red de comunicación. Muchos coches modernos, incluido el Sandero en sus generaciones con más electrónica, usan una red tipo CAN para que los módulos hablen entre sí. El cuadro no es solo un conjunto de agujas. Es un nodo que recibe información. Si hay un problema en esa red, el cuadro puede quedarse sin datos o incluso apagarse según el diseño. Y lo peor, un fallo de red puede venir de un cable pellizcado, un conector con humedad, un módulo que está tirando la red abajo, o una unidad de carrocería que hace de intermediaria. ¿Cómo lo notas sin osciloscopio ni equipo profesional? Por síntomas de fallo múltiple. Si además del cuadro empiezan a fallar otras cosas interiores, si aparecen testigos aleatorios cuando el cuadro sí enciende, si el cierre centralizado se comporta raro, si la radio se reinicia, si hay mensajes extraños, o si el coche a veces no reconoce la llave, como debería, entonces ya no suena a solo cuadro. Suena a alimentación general, masas o módulo de carrocería.
Aquí un lector OBD sencillo puede ayudarte más de lo que parece, aunque no sea profesional, no para arreglar, sino para clasificar. Si conectas un OBD y puedes comunicar con el motor pero no con otros módulos, o aparecen errores de comunicación, eso apunta a red o a módulo de carrocería. Si el OBD ni siquiera conecta de forma estable, vuelve a sospechar de alimentación o de un problema más global. Y si el OBD muestra errores relacionados con tensión baja, eso refuerza la hipótesis de batería alternador masas. Ahora, ¿cuándo sospechar del cuadro como pieza? Hay patrones bastante típicos. Reinicios frecuentes, especialmente al arrancar, con agujas que hacen un barrido raro, y luego se apaga. Pantalla que se queda en blanco pero el resto a veces funciona. Fallos que empeoran con calor dentro del habitáculo, o con el coche al sol, o el clásico. Todo lo demás del coche está perfecto. Hay alimentación y masa correctas en el conector. No hay señales de red caída, pero el cuadro no responde. En ese escenario, sí, el cuadro puede estar defectuoso internamente. Soldaduras fatigadas, componentes que fallan o memoria con problemas. Pero incluso ahí, cambiarlo no siempre es quitar y poner. Puede requerir codificación o adaptación según versión, y un cuadro de desguace puede traer sus propios problemas. ¿Y cuándo sospechar de la unidad de carrocería o de un problema de red más serio? Cuando el fallo del cuadro viene acompañado de otros fallos eléctricos, cuando el problema aparece con humedad, cuando hay errores de comunicación persistentes, o cuando el cuadro a veces enciende pero marca cosas incoherentes junto con comportamientos raros del coche. También cuando el fallo es muy sensible a mover mazos de cables o a golpecitos en ciertas zonas. Eso suele ser conector, cableado o módulo con soldadura interna, y ahí el diagnóstico sin herramientas se vuelve limitado. Hay otra situación que confunde mucho. El coche arranca, pero el cuadro no hace el chequeo típico al dar contacto. Normalmente al poner contacto se encienden varios testigos por un momento. Si no se enciende absolutamente nada, piensa primero en alimentación, fusible, positivo bajo contacto, masa, conector. Si se encienden algunos testigos pero no hay agujas ni pantalla, piensa en fallo parcial del cuadro o en comunicación. Si se enciende todo y luego se apaga al arrancar, piensa en caída de tensión. Y ahora viene la parte práctica que ahorra dinero. El orden de decisiones. Cuando alguien repite, no funciona el cuadro de instrumentos en Dacia Sandero, lo que necesita es saber qué hacer hoy, en su garaje o en la calle, y cuándo dejar de insistir y buscar un taller. Si el cuadro está muerto total, y además notas arranque débil, reinicios de radio, luces que bajan, o el coche ha estado parado tiempo, empieza por batería, bornes y masas. Es lo más barato y lo más frecuente. Si al corregir eso el cuadro revive, no lo des por cerrado. Vigila unos días, porque una batería envejecida puede volver a caer y el problema reaparece. Si el cuadro está muerto total pero el coche arranca fuerte y todo lo demás parece normal, entonces el foco se mueve a fusibles y alimentación bajo contacto. Un fusible de instrumentación o de accesorios puede dejar el cuadro negro sin afectar al motor. Si los fusibles están bien, el siguiente paso lógico es conector del cuadro y continuidad básica, porque un conector flojo o sulfatado puede cortar justo esa alimentación. Si el cuadro funciona a ratos, especialmente con baches, ahí casi siempre hay algo mecánico. Conector, mazo, masa floja, es el tipo de fallo que desespera porque en el taller funciona, pero en la calle falla. En esos casos, documentar ayuda. Graba cuando pasa, si coincide con vibración, si al tocar la zona del salpicadero cambia. No para hacerte el detective, sino para darle al técnico una pista real, si el cuadro enciende pero no marca velocidad, o las agujas no responden, o hay testigos raros, y además aparecen errores de comunicación. En OBD, entonces ya estás en territorio de red o módulo de carrocería. Ahí cambiar fusibles al azar no sirve. Y aquí conviene ser honesto. Sin esquemas, sin mediciones de red y sin experiencia, es fácil perder horas y dinero. Lo sensato es ir a un taller con diagnóstico eléctrico, no a uno que solo cambie piezas. Si confirmas alimentación y masa correctas en el conector del cuadro y aún así está muerto, la sospecha del cuadro sube mucho. En ese punto la decisión es entre reparación especializada del cuadro o sustitución con la adaptación que corresponda, y ojo con la sustitución barata. Un cuadro usado puede venir con fallos intermitentes, y si requiere codificación, el ahorro se evapora. También hay un enemigo silencioso que conviene mencionar: manipulaciones previas, instalaciones de radio, alarmas, luces adicionales, cargadores mal conectados.
Un empalme rápido en un positivo bajo contacto puede introducir caídas de tensión o falsos contactos que afectan al cuadro. Si el problema empezó después de una instalación, aunque parezca no relacionado, vuelve ahí. Muchas averías eléctricas nacen de un cable mal crimpado. Y si te preocupa la seguridad inmediata, hay una regla simple. Si el cuadro está muerto y no puedes ver testigos críticos, evita trayectos largos y evita condiciones exigentes, no porque el coche vaya a explotar, sino porque te quedas sin información. Un sobrecalentamiento sin aviso o una pérdida de carga sin testigo te puede dejar tirado sin margen. Para que esto no se repita, lo más efectivo suele ser lo menos glamuroso. Mantener bornes limpios y apretados, revisar masas si vives en zona húmeda o con sal, evitar empalmes eléctricos improvisados, y si detectas humedad en conectores, no limitarte a secar. Hay que encontrar por dónde entra el agua. La electrónica no perdona la humedad constante, así que el panorama real es este. El tablero puede morir por algo trivial o por algo profundo, y el coche puede seguir andando en ambos casos. Esa es la trampa. Pero si sigues un orden lógico, reduces muchísimo el riesgo de cambiar piezas a ciegas. Define el tipo de fallo, busca patrones, empieza por batería y conexiones, pasa por fusibles y masas, revisa conectores y humedad, y usa OBD como herramienta de clasificación, no como bola de cristal. Y cuando llegue el momento de decidir, repítete la pregunta correcta. ¿Me falta alimentación? ¿Me falta masa? ¿Me falta comunicación? ¿O me falla el propio cuadro? Si respondes eso, el problema deja de ser un misterio y se convierte en un diagnóstico. Y ahí, por fin, no funciona el cuadro de instrumentos en Dacia Sandero, deja de sonar a sentencia y empieza a sonar a plan